Este es el video real, pero este ha sido el que decidieron transmitir por televisión. ¿Existe persecución o censura a los cristianos en Occidente? ¿Estamos a las puertas de una gran persecución, como dice la Biblia? Mi pregunta para ti es, y esto depende de mi voto, si yo te veo de nuevo, ¿tú vas a volver a cantar una canción cristiana o vas a o puedes cantar una canción secular? Cristiana. Mi voto para ti es no. Mentira que Dios creó al hombre de barro, eso es mentira. Y que sacó de la costilla a la mujer, Marcela, imagínate tú. No, mentira. Nosotros venimos de la evolución de las especies. ¿Qué dice la Biblia? Ellos están tratando de evitar que escuches estos mensajes. Hace poco tiempo, la persecución a los cristianos se veía lejana. Era algo que pertenecía a los libros de historia o a las dictaduras del Medio Oriente. Pero la cosa parece estar cambiando. En los últimos años han aparecido muchísimos casos de cristianos censurados, insultados y hostigados por compartir su fe en Jesús en Occidente. La pregunta es clara. ¿Existe realmente una censura religiosa? ¿Estamos a las puertas de una persecución cristiana en Occidente? ¿Están intentando evitar que el mensaje de Jesús sea predicado? Hoy vamos a responderte todas estas preguntas, pero al final vamos a mostrarte la lamentable situación que sufrió Neymar en el PSG por seguir a Jesús. Antes de hablarles sobre la censura a los cristianos famosos, debemos hablar primero sobre la libertad. No creas que estás viviendo en un país libre. Hay demasiadas censuras en el campo religioso, y cuando el Estado te concede demasiada libertad para expresarte, te conviertes en un gran problema de acuerdo a tu influencia en la sociedad. Por eso existe este problema de la censura religiosa, en donde eres libre para expresarte, a veces de manera equivocada, en tus actos, pero no lo puedes hacer con tu libertad religiosa o de culto. No puedes decir todo lo que quieras y adorar a quien quieras. Ahora viajemos en el tiempo y echemos un vistazo a algunos acontecimientos de la historia. Durante muchos siglos y hasta hace algunas décadas, la Iglesia y el Estado era un matrimonio muy unido. La fe estaba presente en el templo, pero también en las calles, en las escuelas, en el arte, en la música, en la prensa y en todos lados. Acá aparece el primer problema. Durante mucho tiempo, la libertad de expresión estaba limitada por la religión. No se podía decir cualquier cosa, ni mucho menos hacer algo en contra de los preceptos e idea de los líderes religiosos. Burlarse, insultar o hasta cuestionar públicamente la autoridad de la Iglesia no solo era pecado, sino que era un gran delito. Esto es algo que puede estar en el imaginario de esta nueva generación, ya que en las redes sociales vemos a las personas burlándose de la Iglesia, quemando Biblias, insultando a religiosos, pero antes no era así. Cosas como estas eran muy graves, considerando como un pecado hasta ser castigado con pena de muerte. Para imaginarlo mejor, viajemos a los más fundamentalistas países árabes, aquellos donde la sharia musulmana es aplicada. La religión limita la libertad de expresión en los individuos, es muy fuerte. Si te atrevieras a burlarte de Mahoma o Alá y subirlo en Facebook como un meme gracioso e inofensivo para ti, sería literalmente el fin de tus días. Más allá del sol, más allá del sol. ¿Te has dado cuenta todas las clases de prohibiciones que hemos descubierto con el reciente Mundial de Fútbol en Qatar? Existen muchísimas prohibiciones y falta de tolerancia ante cualquier expresión o pensamiento regulado por su sistema. En Qatar es prohibido fotografiar a las mujeres qataríes. Esto también era lo que realmente ocurría con nuestros ancestros hace apenas un par de siglos, cuando la libertad de expresión estaba siendo reprimida por el culto. Por ejemplo, en Colombia, antes de la Constitución de 1991, era obligatorio que, durante todo el mes de mayo, todos los niños, sin importar su condición social, económica o religiosa, debían rezar en las escuelas públicas antes de iniciar clases, lo cual era discriminatorio con las religiones o creencias menos populares. Cuando aparecieron los estados laicos, la Iglesia y el Estado pasaron a ser asuntos separados. La cosa cambió muchísimo. La Iglesia pasó a ser una forma de expresión más en la sociedad y ya no pretendían alinear a toda la sociedad a vivir de la manera en que la religión predicaba que debía ser, sino que se dedicaron simplemente a evangelizar y pastorear a sus fieles. Con el tiempo, la diversidad apareció y todas aquellas expresiones que quizás estaban mal vistas o no correctas comenzaron a multiplicarse y a crecer exponencialmente.
potencialmente. Esto desde ya no es algo malo. El hecho de que todos tengan una voz, un espacio para expresarse, es algo bueno, no representa ningún problema. El problema radica significativamente en pasar por encima del otro imponiendo doctrinas heréticas o pensamientos amañados y falsos. La ridicularización de la fe, las series de televisión, las películas de Hollywood, los influencers, la cultura en general presenta a la religión como un engaño, como un obstáculo que te saca el cerebro y no te permite pensar, una amenaza a la libertad, a la libre expresión y una especie de consuelo de tontos o de débiles. Esto es cierto y lo vemos todo el tiempo. Nunca Netflix va a sacar una serie contando la historia de un joven que salió de las drogas para ir a la iglesia. Por el contrario, va a sacar historias de jóvenes que al renunciar a la iglesia van a prosperar y ser felices con los placeres de la vida. No es para entrar en polémicas sobre estos contenidos, pero existen muchos casos de engaños, de estafa, de abusos dentro de la religión. Pero al menos en la iglesia cristiana existen también muchísimos casos de vidas salvadas y transformadas. Neymar recibe un bono ético de 375.000 euros mensuales, que son casi 5 millones de dólares anuales, desde septiembre de 2021, por ser cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados. Pero también este trato incluye renunciar a usar cualquier distintivo religioso, es decir, a Neymar lo silenciaron con la lana, con la money, con el dinero. Un verdadero cristiano no puede estar así en este cruel planeta. No podemos guardar nuestra fe en la casa, profesar nuestra creencia en privado. Recordemos lo que dice la Biblia en Mateo 10:33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Para aquellos que están detrás de la prohibición, están adoctrinándonos a creer que la fe es sinónimo de peligro, de oscuridad, de manipulación, de ignorancia. Pero lo peor no es este mensaje, sino las consecuencias que tiene. Tal vez a la gente no le molesta que seas cristiano o religioso. Lo que les molesta es que opines o hables desde el lugar en donde te encuentres. Tienes derecho a tener fe, pero no la saques a la calle. Si ves, es algo imposible tratar de tapar la luz del sol con una mano. No pueden callarte sobre tus creencias. La predicación de Jesús no era individual, sino comunitaria. No era un llamado a salvarnos a nosotros mismos y vivir nuestra fe en las cuatro paredes de nuestra casa. Por el contrario, era una invitación a salir a la calle, a ir por todo el mundo llevando su buena noticia. Pretender que un seguidor de Jesús deje su fe solamente para guardarla en casa es como pretender que Tom no persiga a Jerry, que el coyote y el correcaminos sean amigos, que Silvestre no persiga a Violín sino que se vuelva vegetariano. Esto no se puede, no es posible para nosotros, pero hay una élite que quiere callarte. No sabemos aún quiénes son, pero sí sabemos a la luz de las escrituras cuáles son sus propósitos. Estamos en los últimos tiempos y las señales se están cumpliendo alrededor del mundo. Se está preparando el camino para el anticristo, así como Juan el Bautista preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que Martin Luther King, defensor de los derechos civiles y uno de los grandes precursores para que el racismo en Estados Unidos terminara, era pastor cristiano? Así es, era pastor de una iglesia bautista y fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Un creyente que cambió su país y el mundo entero, para bien y para siempre. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Martin Luther King hubiese callado y profesado su fe en lo secreto? Tal vez todavía habría baños para blancos y negros en algunos países desarrollados como Estados Unidos, o quizás nunca Barack Obama hubiese sido presidente. Definitivamente, restringir la fe al ámbito privado no es una opción. Los creyentes perdemos la gran oportunidad de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No seremos nadie si no proclamamos el Evangelio de Jesucristo. En una ocasión Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, les dijo: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Jesús nos avisó que esto sucedería. Él nos adelantó al tiempo cuando nos dijo que, así como Él fue menospreciado
despreciado y maltratado, nosotros también lo seríamos. Esto suele ser un gran problema para muchos de nosotros, que hemos crecido escuchando en nuestras iglesias que se avecina un gran avivamiento, que antes de que Jesús regrese, habría un gran avivamiento, una gran revolución donde miles, millones de personas llegarían a convertirse a la fe cristiana. Perdónanos por dañarte tu infancia, pero déjanos decirte que no esperes tal acontecimiento, porque esto dice claramente la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Según muchos eruditos, en este discurso Jesús está hablando de su segunda venida, del fin del siglo, y afirma que antes de que llegue el fin no habrá un gran avivamiento, sino una gran apostasía. La gente se alejará de la fe y el amor de muchos se enfriará. Son duras palabras, pero así como Él nos adelantó de lo que vendría, también nos dijo que no tengamos miedo, ya que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La situación de Neymar Jr. en el Paris Saint-Germain es sorprendente, inusual y aberrante. Todos los que lo conocen saben que siempre ha sido una persona muy abierta y cercana de su fe en Jesús. Es bien sabido que creció en una iglesia bautista, a la que se rumora que da algunas grandes ofrendas cada año, pero recientemente ha firmado un contrato con el Paris Saint-Germain en el que se compromete a no hablar de Jesús. Bueno, técnicamente a no hablar de cualquier cosa que pueda clasificarse como propaganda religiosa, ya que puede dañar la imagen del club. Cada mes que ha pasado desde septiembre de 2021, el Paris Saint-Germain le da a Neymar alrededor de $500,000 extra por su silencio. Más de uno de los que están viendo este video saldría de la pobreza con ese dinero. La libertad de expresión de Neymar ha sido doblegada. Debemos orar por él y por todos aquellos que son sometidos a negar su fe. Ahora respóndenos a esta pregunta. ¿Renunciarías a tu trabajo si te piden que no hables de Jesús? ¿O dejarías de predicar por dinero? ¿O dejarías de predicar por vergüenza? ¿Qué vale más, el bienestar de tu familia o negar la fe en público de tu Señor? Estamos viviendo en un mundo de noticias falsas o fake news, y lo que te vamos a demostrar con una noticia dada en los Estados Unidos en contra de la NASA, y verás que la NASA no tiene nada que ver con Dios. Group is threatening to file a lawsuit against NASA because Johnson Space Center has banned the word Jesus from an employee newsletter. Sophia Smith and a group of other NASA employees are threatening to sue the Johnson Space Center because they claim the Space Center is banning them from using the name Jesus in a company newsletter. It's part of our belief, and we're called to use the name of Jesus when we pray. Y recuerda, deja tus opiniones en la caja de comentarios, únete a nuestro canal, dale like a todos nuestros videos y compártelos. No olvides leer la Biblia para que el diablo no te siga engañando. Muchas bendiciones.